El sol de la mañana golpeaba el muelle de hormigón del puerto de Valencia con una fuerza implacable. Eran las 9 de la mañana y el aire ya olía a sal, a combustible diésel y a esa electricidad que precede a un viaje. Yo, Carmen, de 62 años, 14 meses de viuda y 40 años de maestra de primaria, recién jubilada, estaba de pie junto a mi maleta, una maleta azul cielo, comprada específicamente para esto. En mi mano, que temblaba ligeramente, no solo sostenía mi pasaporte, sino los billetes para toda la familia. Un crucero de 10 días a las Islas Canarias. Mi sueño, el sueño que mi difunto esposo, que en paz descanse, y yo siempre habíamos tenido. Ver el Teide desde el mar. Pasear por las dunas de Maspalomas. Era un sueño caro. Me había costado exactamente 5.800 euros. 5.800 euros que había pagado de mi propio fondo de jubilación, con la alegría de poder, por fin, darles un regalo inolvidable a mi hijo Álvaro, a su esposa Isabel, y sobre todo, a mis nietos, Lucas y Sofía. Pero llegaban tarde. El altavoz del puerto anunció la última llamada para el embarque del crucero. Mi corazón dio un vuelco. Álvaro, mi hijo, ingeniero de software de 35 años, siempre tan puntual. Isabel, su esposa, especialista en marketing de 33, siempre pegada a su agenda. ¿Cómo podían llegar tarde a esto? Les había llamado 3 veces. Las 3 veces saltó el buzón de voz. La ansiedad comenzó a subirme por la garganta, espesa y amarga. Miré a las otras familias. Abuelos ayudando con los carritos de los bebés, adolescentes riendo, parejas de mi edad tomándose la primera foto del viaje, y yo, sola en el muelle. Saqué el teléfono una vez más. Quizás me había equivocado de terminal. No. Terminal B. Estaba en el lugar correcto. Les envié un mensaje de texto, mis dedos torpes por los nervios. Álvaro, cariño, ¿dónde estáis? Es la última llamada. Os van a dejar en tierra. Estoy muy preocupada. La respuesta llegó 30 segundos después. 30 segundos que parecieron una hora. Mi teléfono vibró en mi mano. Sentí un alivio que me inundó el pecho. Menos mal, pensé. Seguro que se han quedado atascados en el tráfico. Abrí el mensaje. No era una disculpa. No era un ya llegamos. Eran 11 palabras frías. Mamá, ha habido un cambio de plan. Iremos solo la familia. Tú no vienes. Leí el mensaje. Lo leí otra vez. Y otra. Las letras bailaban. Solo la familia. ¿Qué significaba eso? Tú no vienes. La frase rebotaba en mi cráneo. Hueca. Sin sentido. Yo había pagado. Yo era la anfitriona. Yo era su madre. ¿Acaso yo no era la familia? El mundo se inclinó. El ruido alegre del puerto se convirtió en un zumbido distante. Levanté la vista, aturdida, buscando entre la multitud que corría por la pasarela. No había ni rastro de ellos. Y entonces, por un impulso, miré hacia el barco, hacia las cubiertas superiores, y los vi. No estaban llegando. Ya estaban a bordo. Estaban en la cubierta de la piscina, en el nivel superior. Inconfundibles. Isabel, con unas gafas de sol enormes y un vestido blanco vaporoso, ya sostenía un cóctel de color naranja brillante. Álvaro, mi hijo, estaba a su lado. Le decía algo al oído, y entonces vi cómo le daba un beso en la sien, y ambos se reían. Se reían. Lucas y Sofía, mis nietos, correteaban a su alrededor, ya con los chalecos salvavidas infantiles del crucero puestos, como si fuera un juego. Ni una sola vez miraron hacia el muelle. Ni una sola vez buscaron mi figura solitaria junto a la maleta azul. Ya estaban de vacaciones. Unas vacaciones que yo había financiado. Mi corazón no se rompió. Se hizo añicos, se pulverizó, se convirtió en ceniza fría. El dolor fue tan agudo, tan físico, que me doblé ligeramente, agarrándome el estómago. La humillación me quemó la cara. Sentí las miradas de los operarios del puerto, de alguna familia rezagada. Pobre señora, pensarían. La han dejado plantada. Las lágrimas pincharon, calientes y furiosas, pero me tragué el sollozo. Me negué a llorar. No allí, no delante de nadie.
Me enderecé. Respiré hondo el olor a diésel, y en ese segundo, el dolor hirviente desapareció. Fue como si alguien hubiera echado un cubo de hielo en mi alma. Todo el calor se fue, y en su lugar quedó una claridad tan fría, tan afilada, tan brillante, que cortó toda la confusión. Una lucidez cristalina. Ya no era la madre herida, ya no era la abuela abandonada. Era Carmen, y acababa de despertar. No volví a mirar mi teléfono. No les llamé para suplicar. No les mandé un mensaje lleno de rabia. Agarré con firmeza el asa de mi maleta azul. Di media vuelta y empecé a caminar. Me alejé del barco, de mi sueño, de la familia que acababa de decidir que yo no era familia. Cada clic de las ruedas de la maleta sobre el asfalto del puerto era un martillazo. Clic. Sola. Clic. La familia. Clic. Tú no vienes. Llegué al aparcamiento. Metí la maleta en el maletero de mi pequeño coche. Me senté en el asiento del conductor y me quedé quieta 5 minutos. Mirando el ticket del parking, me habían utilizado. No era la primera vez, me di cuenta. Simplemente era la más descarada. Durante el largo viaje de 4 horas de vuelta a Madrid, la autopista se desenrollaba frente a mí como la película de mi propia estupidez. Solo la familia. ¿Y qué era yo? ¿Un cajero automático con delantal? ¿Una niñera gratuita? Recordé todas las veces. Mamá, ¿puedes quedarte con los niños este fin de semana? Es que tenemos un viaje de trabajo. Y luego veía las fotos en sus redes sociales, en una casa rural de lujo en Segovia, brindando con amigos. Mamá, estamos agotados. ¿Puedes venir a buscarlos al cole toda la semana? Isabel tiene un proyecto enorme. Y luego veía a Isabel comprando ropa en el centro comercial un martes por la tarde. Y entonces, mi mente se fijó en el sacrificio más grande, el pilar de su vida cómoda, el apartamento. Hace 5 años, cuando nació Sofía, vivían en un piso de alquiler pequeño. Las quejas eran constantes. Ay, mamá, este piso es una caja de cerillas. No tenemos dónde caernos muertos. Álvaro, es que el barrio es horrible. No me atrevo a bajar al parque con Lucas. Yo acababa de recibir la herencia de mi propia madre. No era una fortuna, pero eran mis ahorros. 60.000 euros. Y cometí el error de mi vida. Hijo, he visto un piso en venta cerca del Retiro, donde siempre quisisteis vivir. 3 habitaciones, con terraza. Mamá, eso es imposible. No podemos permitírnoslo. Yo os ayudo con la entrada. Con toda la entrada. Yo os ayudo con la entrada. El piso costaba 340.000 euros. Puse mis 60.000 euros de la herencia y 20.000 más de mis ahorros personales. 80.000 euros. Firmaron una hipoteca para el resto, pero yo figuraba como propietaria única. Mi abogado, Javier, insistió. Carmen, es la inversión de tu vida. Protégete. Que conste como tuyo. Yo me reí. Javier, por favor, es mi hijo. ¿Protegerme de qué? ¡Qué ciega! ¡Qué soberanamente estúpida! Durante 5 años les ayudé con los pagos cuando las cosas se ponían difíciles. Que, casualmente, era casi siempre. Mamá, el seguro del coche. Mamá, la derrama de la comunidad. Mamá, las vacaciones de los niños. Y entonces, recordé el golpe maestro. Hacía solo 2 meses. Vinieron a cenar. Isabel trajo un vino caro. Álvaro me dio un masaje en los hombros. Mamá, empezó Álvaro, con esa voz suave que usaba para pedir. Estamos tan cerca de respirar. Solo queda el último tirón de la hipoteca. Un pago final de 18.000 euros. Isabel añadió. Si pudiéramos liquidarlo, Carmen, seríamos libres. Podríamos empezar a ahorrar para nuestra propia vejez. Ya sabes, para no ser una carga para nadie. Para no ser una carga. Y yo, la idiota jubilada, la maestra que creía en la bondad, fui a mi banco al día siguiente. Saqué los 18.000 euros de mi fondo de pensiones, el dinero que guardaba para mi propia vejez, para emergencias. Y liquidé la hipoteca. Lloraron de gratitud. Me abrazaron. Eres la mejor madre del mundo. Te lo mereces todo.
Por eso vamos a pagarte este crucero. Ah, ahora lo entendía. No me estaban pagando el crucero. Estaban celebrando que la vieja había terminado de pagar su casa. Una casa que, legalmente, seguía siendo mía. Mi agarre en el volante se tensó hasta que me dolieron los nudillos. La rabia fría se convirtió en un bloque de hielo sólido en mi estómago. Me habían considerado lo suficientemente familia para pagar sus deudas, pero no lo suficiente para subir a un barco. Se sentían seguros. Pensaban que la vieja Carmen, la buena mamá, la abuela abnegada estaría en el puerto llorando, y que cuando volvieran en 10 días me encontrarían en casa, preparando una cena de bienvenida para escuchar sus maravillosas historias del viaje. Me subestimaron, pensaban que era tonta, pensaban que era débil. A mitad de camino, en un área de servicio anónima, aparqué el coche. El sol de la tarde golpeaba el asfalto. Mis manos ya no temblaban, estaban firmes como el acero. Saqué mi teléfono. Ignoré 2 mensajes de texto de mi hermana, preguntando qué tal el embarque. Busqué un número en mi agenda. Dr. Javier Fuentes, abogado. Sonó 2 veces. Despacho de Javier Fuentes. Buenas tardes, Javier. Soy Carmen López, la profesora. Hubo un segundo de sorpresa en su voz. Carmen, mujer, qué alegría. Pero no deberías estar en medio del océano Atlántico. Me dijiste que embarcabas hoy para las Canarias. ¡Qué envidia me das! Miré por el parabrisas a un camión que repostaba. Hubo un cambio de planes, Javier. El viaje se canceló, pero necesito tu ayuda. Es urgente. El tono de Javier cambió inmediatamente. Se volvió profesional. Claro, Carmen. Dime, ¿estás bien? ¿Ha pasado algo? Estoy perfectamente, dije, y me sorprendió lo verdadera que sonaba esa palabra. Mejor que nunca. Necesito una confirmación legal. El apartamento de la calle Goya, el que compré para Álvaro. Oí el tecleo de su ordenador. Sí, aquí tengo la escritura. ¿Qué necesitas? Confírmame, por favor, que yo, Carmen López García, soy la propietaria única, absoluta e indiscutible de esa propiedad. Absolutamente, dijo Javier. Es tuya al 100%. De hecho, veo aquí la nota del registro. Vaya, Carmen. Liquidaste la hipoteca. Enhorabuena. El piso está libre de cargas. Es tuyo. Limpio como una patena. Una sonrisa lenta, la primera en muchas horas, se dibujó en mi cara. No era una sonrisa feliz. Era una sonrisa de pura determinación. Eso pensé, dije. Javier, quiero venderlo. Silencio al otro lado de la línea. Un silencio largo. ¿Venderlo? Carmen. Pero no viven allí Álvaro e Isabel con los niños. Esa es la situación que pretendo corregir, Javier. Pero, así, de repente, ellos han decidido, de repente, que no soy familia. Así que yo he decidido, de repente, que no soy su benefactora. Javier, necesito que prepares los papeles para una venta inmediata. Carmen, una venta precipitada. Podrías perder dinero. El mercado, Javier, le interrumpí, mi voz helada. El dinero ya lo he perdido. Esto no es una operación financiera. Es una liberación. Quiero que esté vendido antes de que acabe el mes. Javier carraspeó. Entendido. Bueno, legalmente, no hay ningún impedimento. Eres la propietaria. Puedes hacer lo que quieras. Pero necesitarás un comprador, creo que ya tengo una. Una amiga mía, Silvia. Es agente inmobiliaria. La llamaré ahora mismo. Solo necesito que estés listo para mover los papeles en cuanto ella encuentre a alguien. Por supuesto, Carmen. A tu disposición. Colgué. Miré la hora. Llevarían unas 6 horas de navegación. Estarían en alta mar. Sin cobertura. Salvo el carísimo internet por satélite del barco, que Isabel jamás pagaría. Tenían por delante 10 días de sol, buffets libres y cócteles en la piscina. 10 días de sentirse listos, superiores e inteligentes. 10 días. Sonreí. 10 días era todo el tiempo que necesitaba para desmontar sus vidas. Colgué el teléfono con Javier y mis manos estaban absolutamente firmes. La mujer que temblaba en el puerto de Valencia había desaparecido. Mi siguiente paso era Silvia. Silvia, mi amiga de la universidad, ahora con 50 años,
Era una de las mejores agentes inmobiliarias de Madrid, divorciada 2 veces, pragmática y leal. Era la única persona en la que podía confiar para esto. Decidí no llamarla. Un correo electrónico era más limpio, más rápido y dejaba constancia. Mientras conducía los últimos kilómetros hacia Madrid, paré el coche en un mirador. Saqué mi teléfono. Abrí el correo. Asunto. Urgente. Venta piso calle Goya. Cuestión de honor. Escribí el mensaje sin rodeos. Silvia. Querida. Necesito vender el apartamento de la calle Goya. No en un mes. Ahora. Tengo una ventana de oportunidad de 10 días. Necesito el mejor precio que puedas conseguir. Pero la velocidad es la prioridad absoluta. Dudé un segundo, pensando en cómo explicar la locura de mi petición. Pero Silvia entendía de traiciones. Añadí la línea clave. Es un asunto de honor. Si ellos han decidido que no soy su familia, yo he decidido que no soy su refugio. No vivirán en la casa que pagué con el sacrificio de mi vida. Necesito compradores serios, gente con dinero en efectivo que pueda moverse rápido. Le di al botón de enviar antes de que el miedo o la duda pudieran detenerme. Arranqué el coche. Conduje hasta mi pequeño apartamento de soltera, el que afortunadamente había conservado todos estos años. Esa noche dormí profundamente por primera vez en mucho tiempo. Los siguientes 2 días fueron un silencio tenso. Javier, mi abogado, preparaba la documentación de venta urgente. Yo esperaba, al tercer día de su crucero, mientras ellos probablemente estaban en alta mar, lejos de cualquier cobertura telefónica decente. Mi teléfono sonó. Era Silvia. Carmen, estás completamente loca, fue lo primero que dijo. Su voz no era de juicio, sino de asombro. Silvia, por favor, solo dime que puedes hacerlo. Loca en el buen sentido, mujer, se rió. Tienes una flor en el culo, el mercado está desesperado por pisos en esa zona. Y tengo a la pareja perfecta. Se llaman Carlos y Ana, ambos son arquitectos jóvenes. Acaban de vender una empresa de tecnología. Tienen el dinero en efectivo. Quieren mudarse antes de fin de mes. Mi corazón dio un vuelco. ¿Dinero en efectivo?, pregunté, para asegurarme. ¿Cómo lo oyes? Quieren verlo, claro. Les he dicho que los propietarios estaban de viaje, pero que quizás la madre del propietario... Yo soy la propietaria, Silvia. Yo. La interrumpí. Yo tengo las llaves. Diles que se lo enseñaré esta misma tarde. Perfecto. Estás irreconocible, Carmen. Me encanta. Os veo allí a las 5. Conduje hasta el edificio. El portero, Manuel, me saludó con su amabilidad habitual. Doña Carmen. Qué milagro verla por aquí. ¿Viene a ver a los niños? ¿Qué mayores están? Le di una sonrisa tensa. Hola, Manuel. No, hoy no. He venido a recoger algo de ropa de invierno que me dejé. Ya sabe, con esta jubilación, una viaja más. Hace usted bien, doña Carmen. Disfrute, disfrute. Subí en el ascensor. El estómago se me revolvía. ¿Estaba haciendo lo correcto? Abrí la puerta del apartamento. La casa que yo había comprado. La casa que yo había pagado. Olía a ellos. El perfume caro de Isabel en la entrada. Las zapatillas de correr de Álvaro tiradas junto a la puerta. Los juguetes de Lucas esparcidos por el pasillo. Por un segundo terrible. Flaqueé. Este era el hogar de mis nietos. Entonces, mi mirada se posó en la nevera. Estaba cubierta de dibujos, y en medio de ellos, una nota con la letra de Isabel. Recordatorio. Llamar gestoría para papeles. Firma mamá. ¿Papeles? ¿Firma? La frialdad volvió, más intensa que antes. Fui al dormitorio principal. Mi excusa era recoger ropa de invierno. Abrí el armario, que estaba lleno de sus trajes y vestidos. En el fondo estaba mi vieja maleta. La saqué. Mientras la abría, mi mano rozó un fajo de papeles en el escritorio de Álvaro. Él siempre había sido un desordenado. El encabezado de los papeles me heló la sangre. Gestoría González. Eran papeles legales. Los saqué. Mi respiración se detuvo. Era un borrador. Un documento de cesión de propiedad y donación de inmueble. Leí los nombres. Mi nombre, Carmen López García, figuraba como la cedente. Los nombres de Álvaro y María Isabel figuraban como los cesionarios. Miré la fecha del borrador.
Estaba fechado hacía 3 semanas. Exactamente una semana después de que yo usara mis ahorros de 18.000 euros para liquidar la hipoteca. El aire salió de mis pulmones. Esto no había sido un impulso. Esto no era un simple desagradecimiento. Era una estrategia egoísta y calculada. Estaban esperando a que yo pagara la última deuda para, después, hacerme firmar la cesión de la casa. El crucero no era un regalo, era una celebración de su victoria. Se habían asegurado de que el activo, la casa de 340.000 euros, estuviera limpia de deudas gracias a mí, antes de quitármela legalmente. Me imaginé la escena. Mamá, firma aquí. Es solo un papel para el seguro. Mamá, es por los impuestos de la casa, para que no tengas problemas. Y yo, la vieja tonta, habría firmado. Metí los papeles en mi bolso. Saqué 2 jerseys viejos de la maleta y los dejé sobre la cama para mantener mi coartada. En ese momento, la duda se evaporó. Ya no había familia que proteger. Solo había un nido de víboras. Cuando Silvia llegó media hora después con Carlos y Ana, yo era una mujer diferente. «El piso es precioso, doña Carmen», dijo Ana, sus ojos brillando mientras miraba la luz que entraba por la terraza. «La cocina necesita una reforma integral», murmuró Carlos, el arquitecto. «Eso es negociable», dije yo, con una voz que no reconocí. Me miraron. «Nos encanta», dijo Carlos. «Podemos hacer la transferencia en 48 horas, pero necesitamos tiempo para la mudanza, quizás en 2 semanas». Miré mi calendario mental. El crucero atracaba en 6 días. «Tienen que firmar y mudarse en 5 días», dije. Silvia abrió los ojos como platos. «Carmen, eso es imposible. El notario, el registro de la propiedad, la mudanza. Javier, mi abogado, ya tiene todo listo», respondí con calma. «Y por una prima de urgencia, el notario también lo estará. Si firman pasado mañana y toman posesión en 5 días, el piso es suyo por el precio acordado. Si no, tendré que aceptar la siguiente oferta». No había siguiente oferta, pero ellos no lo sabían. Vieron la determinación de acero en mis ojos. Vieron que no estaba bromeando. Carlos y Ana intercambiaron una mirada. «Hecho», dijo Carlos. 5 días. Los siguientes días fueron una locura. Eran el día 4, 5, 6 y 7 de su maravilloso crucero por las Canarias. Mientras ellos publicaban fotos en sus redes sociales cuando tenían conexión satelital de cenas de gala y puestas de sol, yo estaba en una notaría de Madrid. Firmé los papeles. El dinero, una suma que me aseguraba una jubilación muy cómoda, se transfirió el día 8. Javier, mi maravilloso abogado, se aseguró de que fuera directamente a una cuenta bancaria nueva. Una cuenta abierta esa misma mañana en una sucursal diferente. Una cuenta a la que solo yo tenía acceso. Esa misma tarde, con la transferencia confirmada y el piso legalmente vendido, entré en una agencia de viajes. «Buenas tardes», dije a la joven. «Quiero un billete de avión. Solo ida». «¿A dónde, señora?» «A Palma de Mallorca». Compré el billete para el día siguiente, el día 9 de su crucero. Esa noche, la noche del día 8, volví al apartamento de la calle Goya. Ya no era mío. En menos de 12 horas, los nuevos propietarios, Carlos y Ana, recibirían las llaves, pero necesitaba una última noche allí. Llevaba conmigo una botella de mi vino favorito y una vela. Encendí la vela en la cocina. Puse música flamenca en mi teléfono, una guitarra profunda, un cante hondo, y bailé. Bailé sola en el salón vacío, descalza sobre el parqué que yo había elegido. Bailé por los 40 años de enseñanza. Bailé por mi difunto marido. Bailé por la Carmen ingenua que había pagado la hipoteca. Bailé por la mujer humillada en el puerto. Y finalmente, bailé por la mujer libre que estaba naciendo esa noche. Fue un ritual. Una liberación absoluta. Cuando la música terminó, a medianoche, me puse a trabajar. Durante las siguientes 6 horas, empaqué metódicamente. No mis cosas. Las de ellos, cada traje caro de Álvaro, cada par de zapatos de tacón de Isabel, los juguetes de Lucas, los peluches de Sofía, las fotos de sus vacaciones familiares en las que yo nunca aparecía, cada libro, cada documento, cada recuerdo de la vida que habían construido sobre mis cimientos.
Al amanecer del día 9, varias cajas se apilaban en la entrada. Un servicio de mudanzas que había contratado esa tarde llegó puntualmente. «Lleven todo esto al trastero central», les indiqué. «Aquí está la dirección». Pagué por adelantado 3 meses de almacenamiento a nombre de Álvaro. A las 8 de la mañana, el apartamento estaba clínicamente vacío. Solo quedaban los muebles grandes, los sofás, las camas, tal y como había acordado con Carlos y Ana. Fui a la impecable cocina. Saqué un folio de mi bolso y mi mejor pluma, y, con la caligrafía perfecta de maestra que tantos años había practicado, les dejé una nota. Dejé la nota sobre la encimera de mármol. Junto a ella, dejé 2 cosas. Una copia simple del contrato de compraventa firmado y la pequeña llave del trastero. Miré la escena. La cocina vacía. La nota. La llave. Mi corazón no sentía dolor. Ni siquiera sentía rabia. Sentía una paz absoluta. Cerré la puerta por última vez, justo cuando el sol empezaba a iluminar Madrid. La nota que dejé en la encimera de la cocina, ahora vacía, era breve. Mi caligrafía de maestra era clara y firme. No había ni un temblor en el trazo. Queridos Álvaro e Isabel, esta casa ha sido vendida. Legalmente, siempre fue mía. Cuando decidisteis que yo no era familia suficiente para subir al crucero que yo pagué, yo decidí que no era familia suficiente para mantener vuestro estilo de vida. Vuestras pertenencias están en un trastero. Buscad al doctor Javier Fuentes para recibir la llave y los detalles. Me he ido a buscar a la Carmen que vosotros 2 intentasteis borrar. Junto a la nota, dejé una fotocopia simple del contrato de compraventa y la pequeña llave del trastero. Eran las 8 de la mañana del día 9. A las 9:30 estaba en una cafetería cerca del edificio. Carlos y Ana, los jóvenes arquitectos, llegaron puntuales. Había una energía nerviosa y feliz en ellos. Les entregué el juego principal de llaves. «Felicidades por vuestro nuevo hogar», les dije, y les ofrecí una sonrisa genuina. «Espero que seáis muy felices aquí». Ana me cogió la mano. «Muchas gracias, Carmen. ¿Y usted? ¿Está bien?» «Parece, no sé, más ligera». «Estoy mejor que nunca, querida», respondí. «Ahora, si me disculpan, tengo un vuelo que coger». No miré atrás. No miré el edificio, ni la calle, ni el barrio. Conduje mi pequeño coche directamente al aeropuerto de Barajas. Facturé la única maleta que llevaba. Pasé el control de seguridad. A mediodía estaba en el aire, volando sobre la meseta española, dejando atrás mi antigua vida. Aterricé en Palma de Mallorca. En el momento en que salí del avión, el aire me golpeó. Era diferente al de Madrid. Era un aire cálido, húmedo, con un olor denso a salitre y a pinos. Olía a libertad. No fui a un hotel. Con el dinero de la venta, había alquilado un pequeño apartamento por 6 meses en Portixol, un antiguo barrio de pescadores. Era pequeño, pero tenía un balcón desde el que podía ver el mar. Esa misma tarde, mientras ellos aún navegaban felices de vuelta a Valencia, hice mi primera compra en la isla. No fue ropa, ni muebles. Fue un pequeño torno de alfarero. Me inscribí en clases de cerámica tradicional. La cerámica, la alfarería, había sido mi pasión secreta de juventud. La abandoné cuando nació Álvaro, cuando mi vida dejó de ser mía. Esa tarde, hundí mis manos en el barro frío y húmedo. Se sentía real. Podía moldearlo, darle forma, y si no me gustaba, podía aplastarlo y empezar de cero. Era la mejor terapia del mundo. Al día siguiente, el 10º día, el crucero atracó en el puerto de Valencia. Me lo imaginé todo. El desembarco, la alegría del deber cumplido, las fotos, el bronceado, las maletas llenas de ropa sucia y recuerdos. Estarían cansados y felices. Mi teléfono, que había estado en silencio, cobró vida. Era Álvaro. Lo dejé sonar. 1, 2, 3 tonos. Saltó el buzón. Inmediatamente entró un mensaje de texto. Lo abrí. Mamá, ya hemos llegado. ¡Qué viaje! Estamos reventados. Los niños te echan de menos. ¿Nos vemos para cenar? ¿Preparas tu tortilla de patatas? Leí el mensaje y releí la última frase.
Preparas tu tortilla de patatas. La audacia, la absoluta ceguera, ni una disculpa, ni un ¿cómo estás? Solo la expectativa de que su sirvienta volviera al trabajo. Mi pulgar se movió rápido sobre la pantalla. Escribí una sola frase, la única que me pareció apropiada. Gracias por el crucero maravilloso. Y le di a enviar. Luego, puse el teléfono en modo avión. Cogí mi sombrero y me fui a pasear por la playa. Imaginé su viaje de 4 horas de vuelta a Madrid. Los niños durmiendo en el asiento trasero. Isabel mirando sus fotos. Álvaro pensando en mi tortilla. Llegarían a la calle Goya al atardecer. Bajarían las maletas. El portero, Manuel, quizás les saludaría. Bienvenidos, don Álvaro. Imaginé a Álvaro metiendo la llave en la cerradura. El sonido metálico. Clic. Y la llave no gira. Qué raro, murmuraría. Esta llave se ha atascado. Isabel suspiraría. Impaciente. Deja, Álvaro. Siempre eres un torpe. Ella probaría su propia llave. Tampoco giraría. Se mirarían el uno al otro. Confusión. Tocarían el timbre. Nadie respondería. Volverían a tocar. Más fuerte. «¡Mamá!», gritaría Álvaro, golpeando la puerta. «¡Mamá! ¡Abre!». En ese momento, la puerta se abriría, pero no sería yo. Sería Carlos, el arquitecto. Un hombre que no habían visto en su vida, probablemente en pantalones cortos, con una brocha en la mano. «Perdonen, ¿puedo ayudarles?». La cara de Álvaro. «¿Quién diablos es usted?». «¿Qué hace en mi casa?». La calma de Carlos. «¿Su casa?». «Disculpe, esta es mi casa. Mi esposa y yo la compramos la semana pasada. Firmamos el viernes». Isabel empujaría a Álvaro, entrando a la fuerza. «Imposible». «Nuestras cosas». Vería el salón. Los muebles cambiados de sitio, cajas de Carlos y Ana en un rincón. Y en el otro, nada. Sus cuadros, sus fotos, sus libros, todo desaparecido. Nuestras cosas. ¿Dónde están nuestras cosas? Han robado. Y Carlos, con paciencia, señalaría hacia la cocina. «Ah, ustedes deben ser la familia. La señora anterior, Carmen, dejó algo para ustedes en la cocina». Correrían hacia allí, y la verían. Mi nota, la copia del contrato, la llave del trastero. Isabel la leería primero. «Esta casa ha sido vendida. Legalmente, siempre fue mía». Imaginé el color desapareciendo de su cara, la incredulidad en los ojos de Álvaro. «Es una broma. Esto no es legal. Mi madre está senil». Su primera reacción: sacar el teléfono. Marcar mi número. Saltaría el buzón. Mi teléfono estaba en modo avión, sobre la mesita de mi balcón en Mallorca, mientras yo bebía una copa de vino blanco. La rabia, el pánico, dejaría el primer mensaje de voz. El que yo escucharía horas después. «Mamá, mamá, coge el maldito teléfono. ¿Qué has hecho? ¿Dónde estás? No puedes hacernos esto. Nos has dejado en la calle. Te voy a demandar». «Te lo juro, te voy a demandar, vieja loca». Silencio. Estarían en el pasillo, fuera del apartamento, con sus maletas del crucero. Los vecinos empezarían a asomarse. Isabel, más práctica, más calculadora, se centraría. La nota. «Llama al abogado. Llama a Javier». Álvaro marcaría temblando. «Javier. Soy Álvaro. Mi madre se ha vuelto loca. Ha vendido nuestro piso. Es ilegal. Tienes que detenerlo». Y escucho la voz tranquila de Javier al otro lado de la línea, la voz que yo había pagado para que fuera mi escudo. «Buenas tardes, Álvaro. No, no es ilegal en absoluto. El apartamento era, y siempre ha sido, propiedad exclusiva de tu madre al 100%. Ella tenía todo el derecho legal de venderlo. Pero vivimos allí. Es nuestra casa. Vivíais allí gracias a su generosidad, Álvaro. Una generosidad que, según entiendo, se ha terminado. Por cierto, tu madre pagó amablemente 3 meses de almacenamiento para vuestras pertenencias. Os aconsejo que las recojáis antes de que venza el plazo. Después de eso, será vuestra responsabilidad. Que tengáis buena tarde». Clic. Javier colgaría. El silencio. El shock absoluto. Esa noche,
Mucho más tarde, cuando el sol ya se había puesto sobre el Mediterráneo, volví a mi apartamento. Encendí mi teléfono. Explotó. 37 llamadas perdidas, 15 mensajes de voz, 56 mensajes de texto. Borré los mensajes de texto sin leerlos. Escuché el primer mensaje de voz, el de Álvaro, el que gritaba vieja loca y amenazaba con demandarme. Escuché la histeria, el pánico y el derecho ultrajado, y no sentí nada, ni culpa, ni miedo. Solo alivio, una paz profunda. Mientras los escuchaba, Isabel ya estaba ejecutando su plan B, la campaña de difamación. Estaba llamando a mi hermana, a mis primas, a nuestros amigos comunes. Tía, estoy tan preocupada. No sabes lo que ha hecho mamá. Creemos que tiene demencia. Está senil. Ha vendido el piso. Nos ha echado a la calle con los niños. Estamos en casa de unos amigos. No sabemos qué hacer. Tenemos miedo de que se haga daño a sí misma. Ignoré todo eso. Abrí la aplicación de videollamada. Eran las 8 en punto, mi hora de llamar a los niños. Contestaron al segundo tono. «Abuela», gritó Lucas, su cara llenando la pantalla, manchada de chocolate. «¿Estás en la playa?» «Hola, tesoro», sonreí. «Sí, estoy de vacaciones. ¿Os gustó el barco? ¿Visteis delfines?» Hablé con ellos durante 20 minutos. Me hablaron de la piscina y de la pizza. Les hablé de la arcilla y de cómo iba a hacerles unas tazas. Entonces, oí la voz de Isabel de fondo, aguda y tensa. «Lucas, ¿con quién hablas? Pásame ese teléfono ahora mismo. Os quiero mucho, tesoros. Hablamos mañana a la misma hora», dije rápidamente, y colgué. Apagué el teléfono de nuevo. Me negaba a confrontarlos. La confrontación era lo que ellos querían. Querían gritarme, culparme, manipularme, hacerme sentir pequeña. Pero yo ya no era pequeña. Entendí que el castigo más grande no era la pérdida de la casa. El castigo era mi silencio, mi ausencia. Habían decidido que yo no era familia. Muy bien. Les estaba dando exactamente lo que habían pedido. El silencio que mantuve fue, como sospechaba, mi arma más potente. Duró 3 días completos. 3 días en los que mi teléfono solo se encendía a las 8 de la tarde, la hora sagrada de la videollamada con Lucas y Sofía, e inmediatamente después volvía a apagarse. Los mensajes de voz que se acumularon en el buzón pasaron de la rabia histérica, vieja loca, te vamos a demandar, a una súplica fingida, mamá. Por favor, esto es una locura, vuelve, hablemos y, al ver que no respondía, regresaban a la ira. Al 4.º día de mi nueva vida en Mallorca, el silencio se rompió de una forma diferente. Recibí una llamada. No era de Álvaro, era de Javier, mi abogado. «Carmen», dijo. Su voz era la calma profesional de siempre. «Han movido ficha, como esperábamos». Estaba en mi pequeño balcón, con las manos cubiertas de arcilla de mi clase de cerámica. El sol de la mañana calentaba mis hombros. «¿Una demanda?», pregunté, sintiendo el barro frío apretarse entre mis dedos. «Exactamente. Álvaro ha contratado a un bufete. Uno bastante caro, por cierto. Están intentando anular la venta del piso». «¿Bajo qué pretexto?». «Prepárate», dijo Javier, y pude oír una ligera sonrisa en su voz. «Alegan abuso de la situación legal y coacción emocional. Básicamente, están diciendo que te aprovechaste de que el piso estaba a tu nombre para actuar de mala fe contra tu propia familia, dejándolos en la calle. Y, por supuesto, insinúan senilidad temporal y falta de capacidad mental». Me reí. Fue una risa seca, corta, que salió desde el fondo de mi estómago. ¿Senilidad temporal? La misma senilidad que tenía cuando usé mi fondo de pensiones para pagar la última cuota de 18.000 euros hace 2 meses. Esa senilidad, esa misma, confirmó Javier. Es una demanda sin ningún fundamento legal, Carmen. No tienen nada. Es un movimiento de pura desesperación. Quieren asustarte, quieren que vuelvas corriendo a Madrid, llores, pidas perdón y les devuelvas la casa. Ya veo. ¿Qué vas a hacer, Javier? Lo que me pagas por hacer, Carmen. Voy a enviarles una notificación legal tan fría que les va a helar la sangre en pleno Madrid. Les recordaré los hechos.
que eres la propietaria única, indiscutible y en plenas facultades mentales, que la venta fue perfectamente legal y está inscrita en el registro, y que si proceden con esta demanda frívola, no solo perderán, sino que tú contrademandarás por daños, perjuicios y por todos los costes legales de este proceso. Perfecto, Javier. Encárgate. Una cosa más, añadió. Están intentando que un juez congele los fondos de la venta. No pueden, dije con calma. El dinero ya está seguro en mi nueva cuenta. Y, de hecho, una parte de ese dinero ya no está allí. Javier guardó silencio un segundo y luego soltó una carcajada. Carmen, cada día me sorprendes más. Me encanta. Colgué, me limpié la arcilla de las manos. Decidí que era hora de hablar, pero iba a ser bajo mis términos. No iba a esperar a que me llamaran. Esa noche esperé hasta las 10, mucho después de la hora de dormir de los niños. Sabía que estarían despiertos, nerviosos, mirando el teléfono. Encendí mi teléfono. Marqué el número de Álvaro. Sonó una sola vez. Contestó tan rápido que era evidente que tenía el teléfono en la mano. «Mamá, mamá, por fin. Dios mío, ¿dónde estás? ¿Estás bien?» «Estamos muy preocupados». Su voz. ¡Qué actor! Llena de esa falsa angustia, de esa preocupación actoral que yo había escuchado tantas veces cuando quería dinero o un favor. «Estoy en Mallorca, Álvaro», dije, mi voz tranquila, clara. El único sonido de fondo era el suave murmullo de las olas rompiendo en la playa. «¿Por qué me demandas?» La pregunta directa, sin rodeos, lo desarmó. Hubo un silencio. «¿Qué?» «Mamá, no es una demanda. Es un procedimiento legal. Es que has vendido nuestra casa, mamá, la casa donde viven tus nietos. Estamos en un hotel. Nos has echado a un hotel». «Interesante», dije, con el mismo tono que usaría para comentar el tiempo. Porque la casa era mía. La casa que yo compré. La casa que yo terminé de pagar. Entera. Pero era nuestra familia. Tú abusaste de la situación. El abogado dice que podemos anularlo. Dice que no estás bien de la cabeza, mamá. Que estás senil». Dejé que su histeria se desvaneciera en el aire nocturno del Mediterráneo. «Esperé, Álvaro», dije, y mi voz bajó un tono, volviéndose cortante como un cuchillo. «Cuando estuve en el apartamento la última vez, recogiendo mis cosas de invierno, encontré algo en tu escritorio». Silencio. Un silencio denso, pesado, culpable. Podía oír su respiración agitada al otro lado de la línea. Lo había atrapado. Encontré un borrador. Un documento de la gestoría González. Se titulaba Cesión de propiedad y donación de inmueble. El silencio se hizo aún más profundo. Estaba fechado, Álvaro. Una semana exacta después de que yo pagara la última cuota de la hipoteca. Un documento para que yo, la vieja senil, os cediera la propiedad de 340.000 euros. Estabais esperando a que liquidara la deuda para quitármelo todo, ¿verdad? El crucero era la celebración. «Mamá». «Yo», tartamudeó. Su voz se rompió. Yo te lo puedo explicar». ¿Eso qué, Álvaro?» «No», gritó, pero fue un grito débil, patético. «No fue así. Fue idea de Isabel». Ahí estaba, la confesión. Débil, cobarde. La rata saliendo del barco que se hunde. Isabel dijo que teníamos que formalizarlo, que era por nuestra seguridad, por los niños. Dijo que si algo te pasaba a ti, tendríamos problemas legales con la herencia. Era solo para protegernos, mamá, para proteger a la familia. ¿Protegeros de mí? ¿O proteger vuestra inversión gratuita? Mamá, por favor, anula la venta. Vuelve a casa. Lo arreglaremos. Escúchame bien, Álvaro. Le interrumpí, mi voz fría como el acero. Esto es muy simple. Es la ley de la causa y el efecto. Vosotros tomasteis mis emociones, mi amor y mi sacrificio, y los tratasteis como si fueran basura. Así que yo tomé vuestra comodidad y vuestra seguridad financiera, y las puse en un trastero. Mamá, vosotros os quedasteis con mi dinero y mi dignidad. Yo me quedé con mi casa. Parece un intercambio justo. Voy a ganar en el juzgado, siseó, intentando recuperar algo de control. No,
No lo harás, dije con calma. Tu abogado, si es bueno, ya debe tener la carta de Javier. Sabe que no tiene nada. Sabe que si va a juicio, perderá. Y te aseguro que si dais un paso más, la próxima vez que hablemos será en un tribunal, y yo tendré ese borrador de sesión en la mano como prueba de vuestra mala fe. Retira la demanda, Álvaro. No malgastes el dinero que no tienes en abogados. Colgué. Pasaron 3 semanas, 3 semanas de silencio absoluto. 3 semanas en las que me dediqué a mi cerámica, a explorar las calas de la isla, a leer en mi balcón, y a mis videollamadas diarias de 20 minutos con los niños. El dinero de la venta descansaba en mi nueva cuenta, intacto. Al final de la 3ª semana, Javier me llamó. Retirada, dijo. Y pude oír su sonrisa de triunfo. Han retirado la demanda, sin condiciones. Se han rendido. Bien, dije, mientras sacaba una vasija deforme del torno. Se dieron cuenta de que no tenían ni una sola posibilidad. La amenaza de la contrademanda y de presentar ese borrador de sesión en público fue suficiente. La batalla legal había terminado. Ahora empezaba la emocional. Esa misma noche recibí un correo electrónico. No era de Álvaro, era de Isabel. El tono era completamente diferente. Se acabó la mujer de negocios agresiva. Se acabó la nuera con derecho a todo. Ahora era la madre afligida. Querida Carmen, empezaba. Sé que estás enfadada. Tienes todo el derecho del mundo a estarlo. Pero te escribo no por nosotros, sino por los niños. Lucas no deja de preguntar por ti. Sofía llora por las noches. No entienden por qué su abuela ha desaparecido. Álvaro y yo hemos cometido errores terribles, lo admito. Pero, por favor, por el bien de tus nietos, tenemos que hablar. Ellos te echan de menos, te necesitan. Leí el correo 2 veces. Pura manipulación, usando a mis nietos como escudos humanos. Mi respuesta fue corta y directa. Isabel. No estoy interesada en hablar con vosotros dos. El respeto mutuo es la base de cualquier conversación, y vosotros perdisteis ese privilegio en el puerto de Valencia. No volveré al estado de cosas anterior. Ese estado ha muerto, respondió inmediatamente. Pero los niños... ¿Es que no te importan tus nietos? Nos vas a castigar a todos por nuestros errores. Quiero a mis nietos más que a nada en este mundo, escribí, mis dedos firmes. Y precisamente por eso estoy dispuesta a verlos. Pero con condiciones. Mis condiciones. Las que sean, respondió ella en menos de 1 minuto. 1. Los veré una vez al mes. 2. Los veré en el nuevo apartamento que vosotros hayáis alquilado. Quiero ver dónde viven mis nietos. Y 3. La condición más importante. Los veré a solas. Sin tu presencia. Sin la de Álvaro. Me los dejaréis en la puerta y los recogeréis 2 horas después. La respuesta tardó 1 hora en llegar. Esta vez fue un mensaje de texto de Álvaro. Es indignante. Estás usando a los niños como moneda de cambio. No puedes ponernos condiciones para ver a nuestra propia familia. Mi respuesta fue una sola palabra. Adiós, y apagué el teléfono. 2 días después, un nuevo correo de Isabel. De acuerdo. Tus condiciones. Hemos alquilado un piso. Es mucho más pequeño. Está en Alcorcón. Te mandaré la dirección. El primer fin de semana del mes que viene. Perfecto, respondí. Con el asunto legal zanjado y las nuevas reglas de mi relación con mis nietos establecidas, sentí que mi tiempo en el apartamento alquilado llegaba a su fin. Me gustaba Mallorca. Me gustaba el mar. Me gustaba la mujer en la que me estaba convirtiendo. Fui a una inmobiliaria. Con una pequeña parte del dinero de la venta de la casa de Madrid, compré un estudio. Un apartamento pequeño, luminoso, con un balcón más grande. Un lugar que era mío. Solo mío. Un lugar que nadie podría quitarme. Firmé la prórroga de mi estancia en la isla por 6 meses más. Necesitaba ese tiempo. Necesitaba ese espacio. Mi jubilación en Mallorca acababa de empezar. Y la lección de Álvaro e Isabel apenas estaba comenzando. Los 6 meses siguientes en Mallorca no fueron unas vacaciones. Fueron una metamorfosis. El pequeño estudio que había comprado en Palma, con su gran balcón que daba a un patio lleno de bugambillas, se convirtió en mi crisálida. El tiempo,
que durante 40 años había medido en timbres de recreo y en las necesidades de mi hijo, ahora se medía de forma diferente. Se medía por el tiempo de secado de la arcilla, por el ciclo de cocción del horno y por la lenta procesión del sol a través de mi terraza. Mi vida adquirió un propósito que no tenía nada que ver con ser la madre de o la abuela de. Me despertaba con el sol. Practicaba yoga en el balcón, sintiendo la brisa salada en mi piel. Luego, me dedicaba a mi verdadera pasión, la cerámica. Mi pequeño torno, que había sido una compra impulsiva, se convirtió en el centro de mi universo. Mis manos, que durante décadas solo habían sostenido tizas, corregido exámenes o limpiado los desastres de otros, ahora creaban. Creaban cuencos, jarrones, platos. Algunos se rompían, otros salían deformes. Pero cada pieza era mía. Me unía a un colectivo de artistas locales, mujeres de mi edad, algunas viudas como yo, otras divorciadas, todas con historias que contar. Con ellas, mi mundo se expandió. Hablábamos de arte, de libros, de política, de viajes. No hablábamos de nuestros hijos como si fueran el centro del universo. A los 4 meses, mis nuevas amigas me convencieron de participar en una pequeña exposición de arte local. Renacer del barro, la llamamos. Vendí 12 piezas esa noche. 12 a extraños que pagaron dinero real por algo que yo había hecho con mis propias manos. Ver mi nombre, Carmen López García, en una pequeña tarjeta blanca junto a mis creaciones, me produjo un orgullo que ningún logro de Álvaro me había dado jamás. Mientras yo florecía, ellos, en Madrid, pagaban las consecuencias de sus actos. Me enteraba de su nueva vida en pequeñas dosis, a través de las videollamadas con los niños y en la visita mensual que yo había exigido. Habían alquilado un piso. Ya no estaban en el barrio de Salamanca, cerca del Retiro, en la casa de 340.000 euros que yo pagué. Ahora vivían en Alcorcón, en la periferia a 45 minutos en tren del centro de Madrid. La primera vez que fui a ese piso, cumpliendo mis condiciones, me costó mantener la compostura. No por ellos. Por mis nietos. Era un apartamento de 2 habitaciones en un edificio de ladrillo visto de los años 80. Lucas y Sofía compartían un pequeño dormitorio que apenas tenía espacio para sus camas. Su antigua sala de juegos, luminosa y con vistas a un parque, se había convertido en una alfombra en el pasillo. Isabel me abría la puerta. La transformación en ella era impactante. La ejecutiva de marketing, siempre impecable con sus trajes caros y su manicura perfecta, había desaparecido. Llevaba ropa desgastada, su pelo recogido en una coleta descuidada, y unas profundas ojeras que ni el maquillaje podía ocultar. Me enteré por Lucas, en su inocencia de 6 años. «Mamá trabaja todo el tiempo ahora», me dijo, mientras jugábamos en el suelo. «Siempre está enfadada con papá. Dice que tienen que pagar muchas facturas». Isabel había tenido que volver a trabajar, no a tiempo parcial, como había planeado, sino a jornada completa, en un trabajo que claramente no le gustaba, solo para poder pagar el alquiler del modesto piso de Alcorcón y los gastos del día a día. La vida de lujo, construida sobre mis cimientos, se había derrumbado. En mi tercera visita mensual, mientras esperaba que Isabel me abriera, vi un folleto pegado con cinta adhesiva en el interior de su puerta. Terapia de pareja. Centro de Psicología Renovar. Así que no era solo el dinero. Su alianza, forjada en el egoísmo y la arrogancia, se estaba resquebrajando bajo la presión de la vida real. Estaban aprendiendo, por las malas, lo que costaba ser adultos independientes. El verdadero punto de inflexión ocurrió una noche de jueves, casi al final de mi 5.º mes en la isla. Había vuelto a casa después de una cena con mis amigas del taller. El aire de Palma era suave. Abrí mi correo electrónico, esperando solo mensajes de mis proveedores de arcilla. Y entonces vi su nombre. Isabel. El asunto del correo decía: «Una disculpa, sin condiciones». Mi primer impulso fue borrarlo. El cinismo, mi viejo protector, me dijo que era otra manipulación. Pero lo abrí. Era largo. No empezaba con querida suegra ni hola Carmen. Empezaba con Carmen. Carmen, llevo semanas intentando escribir este correo. He escrito y borrado 100 borradores. No sé por dónde empezar.
porque lo siento parece una broma. No te escribo para pedirte que vuelvas, ni que nos perdones. Te escribo porque necesito que sepas que he entendido. Álvaro y yo estamos en terapia. Ha sido horrible. Nuestra terapeuta nos preguntó, en la primera sesión, ¿por qué creíamos que estabas enfadada? Álvaro dijo por el dinero. Yo dije porque la dejamos en el puerto. Nuestra terapeuta se rió. Nos dijo que estábamos ciegos. Nos dijo que el problema no era lo que hicimos ese día, sino lo que habíamos hecho durante 15 años. Carmen, habíamos normalizado nuestro comportamiento de manipulación. Lo habíamos convertido en nuestra forma de vida. Hablábamos de ti, en privado, no como una persona. Hablábamos de ti como un recurso, como un cajero automático, como una niñera, como una red de seguridad. Nunca, ni una sola vez, nos paramos a pensar en ti. En Carmen. En la mujer que tenía sus propios sueños, su propio dinero, su propio cansancio. Cuando recibiste el mensaje en el puerto, esa fue la última gota, pero el vaso llevaba años llenándose con nuestra arrogancia. Lo que hiciste, vender la casa, fue lo más brutal y doloroso que nadie me ha hecho en la vida, y también fue lo más necesario. Nos obligaste a enfrentar verdades dolorosas, nos obligaste a crecer, nos obligaste a mirarnos en el espejo y ver a los monstruos egoístas en los que nos habíamos convertido. No sé si nuestra relación tiene arreglo, probablemente no, pero te doy las gracias, por la lección, por la dolorosa, terrible y necesaria lección. Isabel, terminé de leer, y me di cuenta de que estaba temblando. No era rabia, era una especie de liberación, la validación que no sabía que necesitaba. Me tomé un minuto, respiré el aire del mar, y le respondí. Mi respuesta fue corta. Isabel, aprecio tu honestidad. Es el primer paso en un camino muy largo. Seguid con la terapia. Envié el mensaje y apagué el ordenador. Salí al balcón. Miré la luna sobre la bahía. En ese momento, sentí que la última brasa de rabia que quedaba en mí se extinguía. Mi objetivo había cambiado. Ya no se trataba de venganza. La venganza se había consumado. Ahora se trataba de mi propia sanación. El clímax de mi estancia en la isla ocurrió 2 semanas después. Coincidió con mi cumpleaños número 63. Fue un día tranquilo. Recibí flores de mis amigas del taller. Mi hermana llamó. Hablé con mis nietos por videollamada. Me cantaron cumpleaños feliz, mientras Isabel los miraba desde fuera de cámara, con una pequeña sonrisa triste. Por la tarde, estaba en mi estudio, cubierta de arcilla, escuchando guitarra española, completamente en paz. Llamaron a la puerta. No al interfono del edificio, sino a la puerta de mi apartamento. Fui, secándome las manos en mi delantal, confundida. No esperaba a nadie. Abrí la puerta, y mi corazón se detuvo. Era Álvaro. Estaba de pie en mi rellano, solo, con una pequeña mochila colgada de un hombro. Parecía diferente, más delgado, con el pelo más largo, sin peinar, y tenía la misma mirada de perro perdido que ponía de niño cuando rompía algo. «Mamá», susurró. Me quedé sin palabras. Hacía 6 meses que no lo veía en persona, salvo por los segundos tensos en la puerta de su piso. «Álvaro, ¿qué haces aquí? Es tu cumpleaños», dijo, y su voz se quebró. «No, no podía llamarte. Tenía que venir. He cogido el primer vuelo de la mañana, el de las 6. Solo tengo unas horas. Vuelvo en el último vuelo esta noche. No supe qué hacer, así que me hice a un lado. Pasa». Entró en mi estudio. Sus ojos se movían por todas partes. Vio las vasijas terminadas, los bocetos en las paredes, las bolsas de arcilla, el torno. Vio mi nueva vida. «Vaya», dijo. «¿Tú, de verdad has construido algo aquí?» «Sí», respondí, mi voz aún cautelosa. «Una vida con propósito». Se sentó en un taburete, el único que no tenía polvo de arcilla, y entonces vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Lágrimas reales, no la rabia del puerto, no la histeria de la demanda, eran lágrimas de pura y absoluta vergüenza. «Mamá», dijo, y tuvo que tragar saliva. «Nunca te vi. Es la verdad. En terapia hablamos de esto.
Yo nunca te vi como una persona. Eras, mamá, eras una función. Eras la que solucionaba mis problemas, la que pagaba la hipoteca, la que cuidaba de mis hijos, la que pagó el crucero, añadí, mi voz suave pero firme. La que pagó el crucero, repitió él, asintiendo. Y nosotros te dejamos en el muelle. Y nos reímos. Dios, mamá, nos reímos. Se cubrió la cara con las manos. Cuando descubrimos lo del borrador de cesión, Isabel tenía razón. Éramos monstruos. Levantó la mirada. Sus ojos estaban rojos. Nos quitaste una casa, nos quitaste el lujo, la comodidad. Nos mandaste a Alcorcón, y es lo justo, porque nosotros te quitamos el derecho a vivir. Te robamos tu jubilación, te robamos tu identidad, te robamos 40 años. Nos quitaste una casa. Nosotros te quitamos una vida entera. Hizo una pausa. Su voz rota. Es un equilibrio doloroso, mamá, y es el precio que tenemos que pagar. Me le quedé mirando. Al hombre de 35 años que por primera vez en su vida me estaba viendo. Le ofrecí un café. Se quedó una hora. No hablamos más de la casa. Hablamos de él, de su terapia, de cómo estaba aprendiendo a ser un padre sin mi red de seguridad, de cómo Isabel y él estaban por primera vez, siendo un equipo de verdad. Cuando se fue, lo acompañé a la puerta. Me dio un abrazo. Fue torpe, corto. El abrazo de dos extraños que intentan recordar cómo quererse. «Feliz cumpleaños, mamá», dijo. «Adiós, Álvaro», respondí. Cerré la puerta. Me apoyé en ella. Mi estancia de 6 meses en Mallorca terminaba en una semana. Mi sanación estaba completa. Había encontrado a Carmen. Esa noche, me senté frente a mi ordenador y compré un billete de avión, un billete de vuelta a Madrid. No volvía porque me necesitaran. No volvía porque me hubieran pedido perdón. Volvía porque yo estaba lista. Volví a la mujer que era dueña de sí misma. Volví a Carmen, la artista, no la madre, no la abuela, no el cajero automático. Volví a una mujer independiente. Y las reglas, esta vez, las ponía yo. Daila chung koikun. Con. No itiep ngai sauki Álvaro rey di baba aidadat be mai bai. Una semana después de esa visita de cumpleaños, cerré la puerta de mi estudio en Palma de Mallorca. Había empaquetado mis pocas pertenencias, mi torno de alfarero y la docena de cuencos que había decidido conservar. El resto de mis obras se quedó con mis amigas del taller de cerámica, como regalo de despedida. El vuelo de vuelta a Madrid fue diferente a cualquier otro viaje que hubiera hecho. No volvía derrotada, no volvía por obligación. Tenía el dinero de la venta de la casa, suficiente para vivir cómodamente el resto de mi vida en cualquier parte del mundo. Volvía porque yo lo había decidido. Volvía porque, después de 6 meses de sanación, estaba lista para enfrentar Madrid, pero esta vez bajo mis propias reglas. Volví a la nueva Carmen, aterricé en Barajas. El aire de Madrid, seco y áspero, tan diferente al húmedo y salado de la isla, me golpeó la cara. Estaban allí, esperando justo después de la recogida de equipaje, Álvaro e Isabel. Juntos. Era la primera vez que los veía a los dos. Juntos, en persona, desde el día del puerto de Valencia. Isabel parecía haber envejecido 10 años. La arrogancia, esa fachada brillante de ejecutiva de marketing, se había desvanecido. Parecía cansada, pero sus ojos, cuando me vieron, no tenían odio. Tenían respeto. Un respeto cauteloso. Álvaro dio un paso adelante. No intentó abrazarme. «Mamá, bienvenida». Isabel asintió. «Carmen, es bueno verte». No hubo tensión, no hubo gritos, no hubo lágrimas falsas. Fue el saludo más honesto que habíamos tenido en 20 años. El viaje en coche hasta mi nuevo apartamento fue silencioso, pero no era el silencio incómodo de antes. Era un silencio de procesamiento. Antes de volar, yo ya había movido mis fichas. Había alquilado un apartamento de una habitación. Lo había alquilado en Alcorcón. Sí, a 10 minutos andando de su piso, lo suficientemente cerca para mis nietos, lo suficientemente lejos para mi alma. Cuando llegamos a la puerta del nuevo edificio, Álvaro empezó a bajar mi maleta y la caja con mi torno. «Mamá», dijo, «esta noche puedes». Lo interrumpí. Suave, pero firme como una roca.
Muchas gracias por recogerme, Álvaro. Aprecio el gesto. Miré a Isabel. Y a ti también, Isabel. Me entregaron mis cosas. No les invité a subir. Tengo que instalarme, dije. Es tarde. Comprendieron. La Carmen de antes, la que habría rogado por una cena familiar esa misma noche, había muerto en el puerto. Claro, mamá, dijo Álvaro. Descansa. Los niños están deseando verte. Y yo a ellos. Hablamos mañana para organizarlo. Cerré la puerta de mi nuevo apartamento. Era pequeño, pero era mío. Dejé la caja del torno en el centro del salón vacío. Respiré hondo. Estaba en casa. Al día siguiente, establecí las nuevas reglas. Claro que veré a los niños, le dije a Álvaro por teléfono, pero no seré vuestra niñera de emergencia. No voy a cancelar mis planes cada vez que vosotros tengáis una cena de trabajo, y no voy a cocinar para toda la semana. Hubo una pausa. Lo entendemos, mamá, dijo él. La terapia nos ha ayudado a entender los límites. Solo queremos que seas su abuela. Seré su abuela. Pero también seré Carmen. Mi primera visita a su nuevo piso alquilado en Alcorcón fue reveladora. Era pequeño, más pequeño incluso que el primer apartamento de casados de Álvaro. Las bicicletas de los niños estaban en el salón. La ropa se secaba en un tendedero en la cocina. Era la vida real. Álvaro me miraba, avergonzado. Es diferente al de la calle Goya, dije yo, observando las paredes finas. Él asintió, mirando por la ventana un patio interior de cemento. Es mucho más pequeño, admitió. Pero, ¿sabes una cosa rara, mamá? Isabel y yo hablamos de esto el otro día. Esta casa se siente más nuestra. El otro piso, el de Goya, nunca fue nuestro. Era un trofeo, un símbolo de estatus que te habíamos quitado a ti. Este lo pagamos nosotros. Esa fue la primera vez que pensé que, tal vez, había esperanza. Pero nuestra nueva relación no se podía construir en su pequeño piso. Tenía que construirse en el mío. Así que establecí una nueva tradición. Los sábados de barro. Cada sábado por la tarde, Lucas y Sofía venían a mi apartamento. Traje mi torno, compré un pequeño horno de cerámica. Les enseñé a mancharse las manos. Les enseñé a crear. Mi apartamento, que al principio estaba vacío, empezó a llenarse de sus creaciones. Tazas deformes, pequeños animales torcidos, platos que se tambaleaban. Eran perfectos. Durante una de esas tardes, unos meses después de mi regreso, Sofía, que ya tenía 9 años y una sabiduría tranquila, estaba pintando un cuenco de color azul. Levantó la vista, sus ojos serios. «Abuela, dime, cariño», respondí, mientras amasaba un poco de arcilla. «¿Tú has perdonado a papá y a mamá?» Dejé de amasar. La pregunta me golpeó en el pecho. La miré. Ella esperaba una respuesta honesta. Se la merecía. Puse mis manos sobre las suyas, manchándolas de arcilla blanca. «Sofía, mi amor, perdonar no significa olvidar el dolor que te causaron. El dolor fue real. Pero perdonar significa elegir no dejar que ese dolor controle tu futuro. Significa que elijo ser feliz. Hoy, contigo, en lugar de seguir enfadada por lo que pasó ayer». Ella asintió lentamente, procesando la idea. «Entonces, tú eres feliz ahora, abuela». Sonreí, la primera sonrisa completamente libre, sin sombras. «Sí, cariño. Soy muy feliz». El tiempo pasó. La vida encontró un nuevo ritmo. Un ritmo basado en el respeto mutuo. Seguían con su terapia. Yo seguía con mi cerámica. Nos veíamos una vez por semana, todos juntos, para una comida de domingo. A veces en su casa, a veces en la mía. Llegó mi cumpleaños número 63. No esperaba nada. Me bastaba con la visita de mis nietos. Pero esa noche, después de soplar las velas, Álvaro e Isabel me dieron un sobre pequeño. Dentro no había dinero. No había una tarjeta de regalo. Había 2 billetes de avión a Roma, y junto a ellos, el recibo de matrícula para un curso intensivo de 3 semanas sobre técnicas de cerámica etrusca en la Toscana. Me quedé sin palabras. Miré a Álvaro. Miré a Isabel. En la tarjeta, escrita a mano con la letra de Isabel, había una sola frase.
para que continúes tu viaje, mamá. Con todo nuestro amor y nuestro respeto. Las lágrimas vinieron a mis ojos, pero esta vez no eran de dolor ni de rabia, eran de comprensión. Entendí que la venganza, ese acto frío y calculado en el puerto, no había sido un final. Había sido un catalizador. Había sido la bomba necesaria para demoler un edificio podrido y, sobre los escombros, empezar a construir algo nuevo. Ya no era la Carmen que se sacrificaba, la que pagaba hipotecas y cruceros, esperando migajas de amor. Era Carmen, la artista, la viajera, la abuela que enseñaba a sus nietos a crear. Nuestra relación nunca volvió a ser como antes. Gracias a Dios. Porque lo de antes no era amor, era abuso. Lo que construimos después era algo mucho más pequeño, más tranquilo y 1000 veces más fuerte. Era algo real, era algo sano. ¿Y tú? ¿Qué piensas de la decisión final de Carmen? ¿Crees que el perdón es posible después de una traición tan grande? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Historias como esta nos recuerdan que nunca es tarde para recuperar nuestra dignidad y poner límites. Si te ha gustado esta historia y quieres ser parte de esta comunidad, donde compartimos emociones reales todos los días, dale a me gusta. Suscríbete al canal y activa la campanita. Tu apoyo significa todo para nosotros. Y comparte este video. Nunca sabes quién puede estar necesitando escuchar un mensaje de fuerza como el de Carmen. Nos vemos mañana con una nueva historia.